Hace unos pocos días, Jensen Huang se subió al escenario de Computex en Taipei y dijo lo siguiente. Every single application NVIDIA has ever created and every single application that Windows has ever run. Microsoft and NVIDIA meticulously optimized everything so that this computer literally runs everything the world has ever created, plus it now runs agents. Traducido, esto significa que su nuevo chip puede correr todo lo que ha fabricado Windows en los últimos 40 años de historia, a pesar de estar diseñado en arquitectura ARM. Cada programa, cada juego, cada utilidad, cada driver de impresora del 2003. Y eso o es la afirmación más importante del hardware de los últimos tiempos, o es el trozo de marketing más ambicioso que hemos visto en mucho tiempo. Hoy vamos a ver qué es el SoC NVIDIA RTX Spark, qué hay detrás de esta promesa, cómo funciona, por qué importa y dónde están las preguntas que Jensen Huang no hizo ni respondió encima del escenario. Para entender por qué esto importa tanto, vamos a explicar una cosa sencilla primero. Algo que lleva con nosotros 40 años siendo tan fundamental, pero que ya casi no vemos. Como ya he explicado en otros vídeos, los procesadores de los ordenadores hablan idiomas. Los procesadores de PC convencional, que suelen ser Intel o AMD, hablan un idioma que se llama x86. Cuando digo idioma, me refiero a la arquitectura que se llama x86. Y lo que significa arquitectura aquí es literalmente cómo está diseñado el hardware por dentro, cómo está estructurado físicamente el chip. Esa arquitectura tiene una consecuencia directa. Determina qué instrucciones puede ejecutar el chip. El conjunto de instrucciones es, eso sí, algo parecido a un idioma. El vocabulario concreto que el chip entiende y que el software tiene que utilizar para comunicarse con él. Por eso, cuando digo que todo el software habla x86, lo que quiero decir con más precisión es que todo el software está escrito utilizando las instrucciones que la arquitectura x86 entiende. La arquitectura al final es la casa. El conjunto de instrucciones es la lengua que se habla dentro de esa casa. No vaya ahora a venir aquí a decirme a alguien que les miento. Intento simplificar conceptos para poder avanzar. Vale, pues este idioma tiene sus raíces en el 78. Durante 4 décadas, todo el software del mundo, Windows, los programas de oficina, los videojuegos, las utilidades del sistema, los drivers de impresoras, todas estas cosas se han escrito en este idioma, porque así era como te asegurabas de que funcionase en cualquier PC del mundo. Y el x86 además es muy potente. Puede con todo, pero gasta un montón. Por eso los portátiles gaming son como son. Pues bien, también existe otro idioma que se llama ARM y es el que utilizan los móviles y los chips M de Apple. Este ha sido diseñado para ser más eficiente, no necesariamente el más bruto. Ahora bien, volviendo al problema del presente, la mayoría del software que conocemos está escrito para x86. Si haces un ordenador con el hardware ARM, este software de entrada no te va a funcionar, por lo que necesitarías un traductor, una capa de compatibilidad entre una cosa y la otra. Pero los traductores son lentos y además de lentos son imprecisos. Igual que pasa con los idiomas humanos, no todas las expresiones tienen una traducción directa. Intenta explicarle a alguien que no habla español lo que significa sobremesa, sin dar un rodeo enorme. Pues eso mismo pasa también con el software. Hay cosas que en x86 se hacen de una forma muy concreta y que en ARM no tienen un equivalente directo. Pues este problema es el que dice NVIDIA exactamente haber resuelto. Habiendo entendido el problema, vamos a hablar ahora de lo que hace el nuevo SoC. Y para poder entenderlo voy a poner una analogía porque a mí me encanta explicar las cosas así. Imagínate que un ordenador es una oficina donde se procesa mucha información. En esta oficina tienes una habitación para cada parte. En una habitación tienes al jefe, que es el que toma las decisiones, que es básicamente el CPU, el procesador. En otra habitación tienes al artista, que es el que dibujará todas aquellas cosas que van a mostrarse en pantalla. Sería la gráfica. Y luego en otra habitación tienes el almacenamiento de los papeles que se están utilizando en esos momentos, que sería la RAM. Vale, pues en un ordenador tradicional, cuando el jefe solicita algo del artista, es decir, cuando la CPU pide algo de la gráfica, se lo tiene que mandar por un pasillo. Este pasillo se llama bus PCI. Funciona, pero es un poco lento. ¿Qué pasa aquí? Que cuando hablamos de inteligencia artificial, que maneja cantidades enormes de información constantemente, este pasillo le genera un cuello de botella. Pues lo que ha hecho NVIDIA con la RTX Spark es derribar todas las paredes de la oficina para que ahora el jefe, el artista y el almacén estén todos sentados en la misma mesa. Es decir, los componentes normalmente están separados en GPU, CPU y RAM.
Pues esto, decir que es un SOC, los integra completamente en el mismo paquete. Así que en nuestra oficina ficticia esto se traduce en que ya no hay pasillos, todos se pasan la información de manera completamente directa. Eso se llama memoria unificada y es lo que ya hacían los chips M de Apple. Pues este chip trae 20 núcleos de CPU de arquitectura ARM diseñados con MediaTek, una GPU Blackwell con 6144 núcleos CUDA, comparable a una RTX 5070 móvil, y hasta 128 GB de memoria unificada compartida entre la GPU y la CPU. Me estaba despistando, pero hay algo que necesito añadir a la analogía de la oficina, porque también es clave para entender por qué la memoria unificada importa tantísimo. Normalmente la GPU, nuestra artista en este ejemplo, tiene su propio almacén privado que se llama VRAM. Está ahí porque hace millones de operaciones pequeñitas en paralelo, y para eso necesita que su pasillo sea muy ancho, lo que en tecnología llamamos ancho de banda. El cuello de botella del que hablamos no es solo que el pasillo sea estrecho, es que cuando la CPU necesita algo del almacén de la GPU o al revés, alguien tiene que hacer el viaje de un almacén al otro todo el rato. Lo que hace la memoria unificada es derribar la pared entre los dos almacenes. Ahora todos los equipos, CPU, GPU, NPU, están alrededor del mismo almacén. Acceso directo sin viaje entre almacenes, con espacio para que llegue mucha gente a la vez. Los 128 GB que mencionamos son el tamaño de este almacén central y los 600 GB por segundo es cuánta gente puede pasar por los pasillos simultáneamente. Y la tecnología que lo conecta todo se llama NVLink Chip to Chip, que es lo que permite esta memoria unificada, permitiendo que compartan la información y evitando tener que copiar datos de un chip al otro. Es lógico que se compare muchísimo con Apple, porque esto es lo que hizo Apple con sus chip M en el 2020, pero la diferencia es que Apple controla todo su hardware y todo su software, lo que hace que esta transición sea mucho más sencilla. Nvidia solo controla el chip. Dentro de RTX Spark hay un componente que es nuevo en los ordenadores de consumo, se llama NPU, Neural Processing Unit, o unidad de procesamiento neuronal. Ahora bien, si volvemos a la analogía de la oficina, si la CPU era el jefe y la GPU era el artista, la NPU sería el matemático especialista, un profesional contratado única y exclusivamente para hacer un tipo de cálculo. Los de la inteligencia artificial no tienen idea de cómo hacer lo que hace el jefe o lo que hace el artista, pero lo suyo lo hace 10 veces más rápido que cualquiera de los dos. Esto tiene 3 consecuencias prácticas que me parecen muy importantes. La primera es la velocidad. El chip tiene en total 1 petaflop de potencia para la IA. El modelo de IA propio de Nvidia, Nemotron 3 Ultra, responde a 300 tokens por segundo. Para que te hagas una idea, la mayoría de los servicios de IA en la nube responden a unos 30-60 tokens por segundo. Esto es mucho más rápido y supuestamente sin salir de tu propia máquina. La segunda cosa es la escala. Con 128 GB de memoria unificada, este chip puede cargar modelos de IA de hasta 120.000 millones de parámetros. Por si no sabías lo que era esto, los parámetros es algo así como la información o los valores internos, mejor dicho, que una IA aprende durante su entrenamiento. De forma muy simplificada, más parámetros es igual a más conocimiento. Para ponerlo en escala, un modelo de 7.000 millones de parámetros es relativamente pequeño. Uno de 70.000 millones ya es algo enorme para un usuario doméstico. Uno de 120.000 millones es gigantesco. Normalmente un modelo de 120.000 millones de parámetros es tan grande que normalmente necesitaría varias tarjetas gráficas de servidor para ejecutarlo. Según ellos, gracias a tus 128 GB del chip, se puede ejecutar en tu máquina. Por si esto te huele raro o no lo has entendido del todo todavía, vamos a ir por partes. Para cargar un modelo tan grande hay que comprimirlo un poquito. En la industria a esto se le llama cuantización, que es básicamente reducir la precisión de los cálculos matemáticos para que el modelo quepa en menos memoria. Hecho con cuidado, la pérdida de calidad es imperceptible. Nvidia está usando cuantización a 8 bits, que es bastante estándar. El otro matiz es que con un modelo de ese tamaño cargado, prácticamente toda la memoria está ocupada. No hay espacio para ventanas de contexto grandes ni para hacer otras cosas con el ordenador a la vez. Lo realista, y que sigue siendo impresionante, es cargar modelos de 70.000 millones de parámetros con un contexto de 150.000 tokens y poca cuantización, siempre que no estés haciendo nada más exigente al mismo tiempo, una cosa o la otra. Pues aquí es donde entra la NPU, porque la velocidad de respuesta, aún así, sigue siendo muy superior a la que conseguirías con cualquier otra solución portátil. La tercera de estas cosas es la privacidad. Cuando la IA vive dentro de tu ordenador, tus datos no viajan a ningún otro sitio. No hay servidores de Microsoft o de OpenAI procesando tu información. Todo ocurriría dentro de tu máquina, localmente. No necesitarías ni conexión. Y esto conecta directamente con algo que cada día es más importante: cómo protegemos nuestra información en un mundo que está
hiperconectado. De hecho, no solo hablamos de IA local, también hablamos de almacenamiento y control real de nuestros datos. Y aquí es donde entra el sponsor de este vídeo, Internext. Internext es un servicio de almacenamiento en la nube centrado en la privacidad, que cifra tus archivos de extremo a extremo en local, lo que significa que solo tú tienes acceso a ellos. Es una buena alternativa pensada para este escenario donde la privacidad es muy importante. Y además, si quieres probarlo, tienes un mes gratis y con mi enlace en la descripción un 85% de descuento en su compra en pago único. Vale, volviendo al tema. El RTX Spark habla ARM. Todo el software que has utilizado en tu vida habla x86. Para que estas dos cosas funcionen juntas, necesitarían un traductor. Pues ahora resulta que Nvidia y Microsoft llevan 3 años trabajando juntos para hacer algo parecido, pero con Windows. Ahora bien, y esto es importantísimo para no generar expectativas falsas, no explicó cómo, no dio detalles técnicos, no publicó benchmark comparativos y no mostró el software corriendo en condiciones reales fuera de un escenario completamente controlado. Lo que sí sabemos es que el stack completo de CUDA y RTX de Nvidia es nativo en este chip, lo que ayuda enormemente con IA y con gráficos. Sabemos que las apps principales de Windows, como Chrome o Adobe o Edge, ya tienen versiones nativas para ARM, pero todavía no sabemos si es cierto eso de que corre todo. Vale, Mimi, ¿me dejas de comer la oreja y me explicas en qué se materializa todo esto? Pues sí, todo esto Microsoft lo ha presentado en 2 dispositivos y una lista de partners que parece que va a crecer. El dispositivo insignia es el Surface Laptop Ultra, que dicen que ha sido diseñado específicamente para el RTX Spark desde el principio. Tiene chasis de aluminio que actúa como disipador de calor para el chip, una pantalla mini LED de 2000 nits de brillo, menos de 18 milímetros de grosor, y algo que me sorprendió es que el SSD se puede reemplazar por el usuario. Y luego por el otro lado tenemos el Dev Box, que es una cajita compacta orientada más bien a desarrolladores con un petaflop de IA y 128 GB. Del ecosistema de terceros que se supone que luego se irá ampliando, los primeros confirmados son de Asus con el ProArt P14 y P16 hecho para creadores, más del HP y Lenovo con sus propias variantes. Esto en realidad es más importante de lo que parece a simple vista, porque si solo hubiera un fabricante sería una cosa muy de nicho, pero con este nivel de soporte desde el lanzamiento ya se convierte un poquito más en una plataforma. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros los jugadores y una de las preguntas que más me hicieron en el vídeo de Proton, ¿se puede jugar con esto? La respuesta es que sí, y probablemente mejor de lo que esperaríamos. El RTX Spark incluye el stack gráfico completo de Nvidia, DLSS 4.5, Frame Generation, Reflex y trazado de rayos. O sea, es la primera vez que esto llega a un chip integrado de portátil sin una GPU dedicada separada. Por si no lo conocías, el DLSS 4.5 es la tecnología de Nvidia que usa la IA para inventarse y rellenar los píxeles que el chip no genera por sí solo. En la práctica significa que el chip te dibuja la imagen a una resolución mucho menor, pero luego la inteligencia artificial lo escala. El matiz importante aquí es el anti-cheat en los juegos online competitivos. Este software que evita trampas en juegos como Valorant o el LoL o el PUBG. Vale, pues este programita, el anti-cheat, necesita una versión compatible con este idioma, el ARM. Y Nvidia ha confirmado que está trabajando con desarrolladores de juegos para asegurar que el software anti-cheat sea compatible. Esto está en proceso, no está resuelto todavía, pero si ya todo lo que prometen es loco, esto me parece una auténtica revolución. Para juegos de un jugador, la situación pinta bastante bien. Hasta aquí todo pinta súper futurista, ¿verdad? Pero es verdad que el futuro tiene una parte incómoda que no suele salir en los escenarios de presentación. Mi veredicto, antes de que haya unidades reales en manos de testers independientes, ojo, me puedo equivocar, se divide en 2 partes. Lo que creo que es real y tiene sustancia, que en este caso hablamos del hardware, que me parece genuinamente impresionante, 128 GB de memoria unificada, GPU Blackwell equivalente a una 5070, CPU ARM de 20 núcleos, todo esto en un chip de 3 nanómetros, cambia lo que esperamos en un portátil profesional. Si los números se sostienen en benchmark reales, esto es impresionante. Y luego, por otro lado, lo que me gustaría verificar, esa promesa de corre todo. Qualcomm prometió algo similar con el Snapdragon X y no fue del todo cierto. Microsoft Prism es más maduro que cualquier solución que hayan propuesto en el pasado, eso es verdad, pero más maduro y perfecto no significan lo mismo. Así que hasta que no salgan las primeras reviews de gente independiente con software real, no el software que Nvidia eligió mostrar, no sabremos hasta qué punto esto es completamente cierto. Y antes de que me olvide, otra cosa que me pareció muy importante decir, al margen del chip en sí, es el hecho de que Nvidia ha entrado en el mercado con procesadores propios. Eso en sí mismo es un evento histórico. Intel y AMD han dominado este espacio durante por lo menos 40 años. Que llegue ahora un actor nuevo con una propuesta nueva
nueva y además con el nivel de partners que está teniendo, cambia mucho la dinámica de la industria independientemente de cómo vayan a salir luego las reviews. La pregunta final no es si el chip es impresionante, porque lo es si realmente el mundo estaba preparado para un PC ARM de Nvidia o si simplemente estaba esperando a que Valve hiciera lo suyo. Fuera broma, la verdadera pregunta es si el mundo está preparado para un ordenador que no hable el mismo idioma que lleva hablando durante 40 años. Si Windows puede realmente cambiar de idioma sin romperse, o si estamos viendo otra vez una promesa demasiado buena para la realidad. Porque al final, la tecnología no cambia cuando alguien la presenta en un escenario. Cambia cuando lo decide el mercado. Y el mercado va a tardar unos meses en responder. En fin, espero que este vídeo te haya gustado y tú y yo nos vemos en el próximo. ¡Mua!